Lucía ajustó una vez más el pequeño bolso al hombro, su corazón latiendo con fuerza mientras bajaba del autobús en la estación de Madrid. A sus 22 años, cada viaje era un paso hacia lo desconocido, y hoy no era la excepción. La brisa fría le despeinaba ligeramente el cabello. Y mientras buscaba con la mirada al conductor que debía recogerla, para llevarla al centro educativo, una mezcla de nervios y esperanza se arremolinaba en su pecho. ¿Lucía García? Una voz grave ordenada surgió detrás de ella. Se giró y vio a un hombre de uniforme impecable, sosteniendo un cartel con su nombre. Antes de continuar, nos gustaría saber desde dónde están viendo el vídeo, digamos en los comentarios. Sigamos con esta emocionante historia. Sí, soy yo, respondió con un hilo de voz que traicionaba su ansiedad. El conductor la hizo subir al automóvil y, mientras recorrían la ciudad, Lucía repasaba mentalmente la lección que debía impartir a los niños. Lectura, cuentos y canciones, todo lo que había aprendido en el convento y en los años de estudio. Pero algo en el aire parecía diferente. La carretera se abrió hacia las afueras, alejándose del bullicio de Madrid, y Lucía sintió un escalofrío de anticipación. Cuando el automóvil se detuvo finalmente, ella abrió los ojos y contuvo la respiración. Ante ella se extendía una finca que parecía salida de un sueño. Jardines perfectamente cuidados, senderos de grava que serpenteaban entre flores de vivos colores, y en el centro, una fuente de mármol que reflejaba la luz del sol como si fueran cristales. La mansión se alzaba detrás, imponente, de un blanco resplandeciente, con columnas que recordaban a los palacios de los cuentos que había leído en el convento. Lucía bajó del coche, sintiendo que cada paso hacía que su corazón se acelerara aún más. No era la escuela que esperaba. Y sin embargo, algo en aquel lugar le susurraba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La puerta de la mansión se abrió antes de que Lucía pudiera tocar el timbre, y un hombre apareció en el umbral. Alto, de hombros anchos y porte impecable, parecía surgir de un cuadro. Su traje oscuro perfectamente entallado, el cabello liso y brillante, y unos ojos tan profundos que la hicieron vacilar un instante. Lucía, ¿verdad? Su voz era firme, pero no sin un matiz de curiosidad. Ella asintió, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Nunca había visto a alguien tan imponente, y al mismo tiempo, tan presente. Su corazón empezó a golpear con fuerza, y de repente, el mundo alrededor de la mansión se volvió borroso. Solo existían él y la sensación repentina de que algo importante estaba a punto de suceder. Mateo la observaba con detenimiento, frunciendo apenas el ceño. Esperaba a alguien más mundano, preparado para tareas simples. Pero frente a él había una joven diferente, humilde, recatada, con una vulnerabilidad que no necesitaba ocultar. Había algo en sus ojos, un brillo honesto y firme, que lo desconcertaba y lo atraía a la vez. Lucía tragó saliva y levantó la mirada. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Mariposas danzaron en su estómago, mezcladas con nervios y fascinación. Mateo, consciente del efecto que causaba, permitió que un pequeño gesto de reconocimiento asomara en sus labios. No podía negar que aquel error del destino había traído algo inesperadamente intrigante a su vida. Lucía respiró hondo, tratando de calmar los nervios que la hacían temblar. La mansión parecía contenerse en un silencio absoluto, como si aguardara su historia, y Mateo estaba allí, frente a ella, imponente, elegante, con los ojos que parecían penetrar en cada rincón de su alma. Su corazón latía con fuerza, un tambor que parecía retumbar en los pasillos de mármol. «Señor Mateo», comenzó, la voz suave pero firme. «Debo explicarle algo. Creo que ha habido un error. Yo no debía llegar aquí. Tenía un puesto en un centro educativo en Torrejón, enseñando lectura a los niños». Sus palabras fluyeron, primero con timidez, luego con más confianza. Le habló de sus padres, del accidente que se los había arrebatado, de la soledad que la acompañaba desde entonces. No había adornos, no había excusas, no había adornos, no había excusas. Solo honestidad desnuda y pura, con una mezcla de vulnerabilidad que hacía que cada palabra pareciera un tesoro que confiaba a él.
He trabajado duro toda mi vida, añadió. No tengo más que mis ganas de aprender y de ayudar. Y me encantaría ser útil aquí, aunque no era lo que esperaba. Mateo permaneció en silencio, observándola con una intensidad que la hizo estremecerse. No era la mujer que él había imaginado para esta casa. Esperaba a alguien con experiencia práctica, seguro y discreto, alguien que se adaptara al protocolo sin sorpresa ni duda, pero frente a él estaba Lucía, con su franqueza, con su mirada clara, con la calma temblorosa que solo alguien acostumbrado a luchar por sí mismo podía tener. Algo en ella lo desarmaba, lo intrigaba. «Puede quedarse», dijo finalmente, su voz firme, implacable pero sin dureza. «Hasta que aclaremos este malentendido». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de alivio y emoción que no había sentido en mucho tiempo. Había algo en aquel hombre, fuerte, decidido, impetuoso, que la asustaba y la fascinaba al mismo tiempo. Cada gesto suyo, cada palabra medida, tenía un magnetismo inesperado. Por un instante, su mente se nubló, y solo quedó el latido de su corazón, rápido y confuso. Mientras bajaba la vista y murmuraba un tímido «gracias», Lucía comprendió que su vida acababa de dar un giro inesperado. Este error del destino, que al principio parecía un obstáculo, podía ser la oportunidad que jamás había imaginado. Cerca de aquel hombre, en aquella mansión que parecía un sueño imposible, sentía que algo nuevo, emocionante y aterrador, comenzaba a florecer en su interior. Lucía nunca había imaginado que un error pudiera sentirse tan absoluto y tan perfecto al mismo tiempo. Apenas cruzó el umbral de la mansión, un torbellino de emociones la envolvió: admiración, nervios y un extraño cosquilleo en el estómago que no lograba descifrar. Todo a su alrededor era impecable, desde los suelos de mármol que brillaban hasta los jardines que se extendían como cuadros vivos frente a ella. Cada detalle parecía exigir respeto, y Lucía sabía que debía adaptarse con cuidado. Su primer día comenzó con instrucciones precisas y delicadas. Aprendió a organizar las habitaciones, a arreglar la mantelería con exactitud, a ordenar la biblioteca según un sistema que parecía simple, pero que exigía precisión y paciencia. En el jardín, recogía hojas secas, regaba las flores y se aseguraba de que cada sendero de grava estuviera limpio, intentando no arruinar la simetría perfecta que parecía representar la esencia de la mansión. Cada movimiento debía ser cuidadoso, cada gesto medido. Desde la distancia Mateo la observaba. No intervenía, solo la estudiaba con una mezcla de sorpresa y admiración. La dedicación de Lucía, su discreción y el modo en que se movía con respeto, incluso frente a lo desconocido, lo impresionaba más de lo que esperaba. No era común encontrar a alguien tan humilde, pero al mismo tiempo tan seguro de sí mismo, capaz de adaptarse sin perder su esencia. Lucía, por su parte, se sentía fuera de lugar, pequeña frente a tanta riqueza y grandeza, pero fascinada. Cada sala que exploraba, cada flor que regaba, cada detalle que aprendía, le recordaba los cuentos del convento, donde los mundos eran grandes y mágicos, pero siempre acogedores. Y mientras caminaba entre mármoles y jardines, no podía evitar que en el fondo de su mente apareciera un pensamiento inquietante: que aquella vida que parecía inalcanzable también podía ofrecerle algo que no esperaba, algo que ya comenzaba a sentir en el pecho. Los martes y jueves Lucía se dirigía al centro educativo en Madrid con un nudo de nervios y expectación. Al cruzar las puertas del colegio, la familiaridad de los niños la calmaba. Sus ojos brillantes y curiosos, la energía contagiosa de sus voces, le recordaban por qué había decidido enseñar. La humildad que llevaba consigo desde el convento parecía un escudo y un impulso al mismo tiempo. Sabía que no pertenecía a aquel mundo de lujo y riqueza, pero en las aulas podía sentir que realmente tenía un lugar y un propósito. Cada palabra que pronunciaba, cada cuento que relataba, la llenaba de orgullo y determinación. Enseñar lectura no era solo un trabajo, era su manera de dar, de compartir lo que había aprendido,
de crear un espacio seguro para la imaginación de los niños. Y mientras ellos absorbían sus explicaciones con atención, Lucía sentía que su vida, aunque marcada por la pérdida y la soledad, empezaba a tener sentido de nuevo. Al regresar a la mansión, el cambio era abrupto. Los pasillos de mármol, las luces brillantes y los jardines perfectamente cuidados la envolvían como otro mundo. Fue entonces cuando lo vio. Mateo caminando hacia ella con paso firme y seguro, como si cada movimiento estuviera calculado, pero con esa mirada que la atravesaba y la dejaba sin aliento. Su corazón se disparó, sus piernas temblaron y una corriente invisible recorrió su espalda. Por un instante, todo lo que había aprendido sobre compostura y discreción desapareció. Observó con atención, algo distinto brillando en sus ojos. No era solo curiosidad o interés profesional, había un reconocimiento de ella, de su fuerza y vulnerabilidad, que lo desconcertaba y lo atraía a la vez. Lucía, consciente de la intensidad de su mirada, sintió un estremecimiento que le erizó la piel. En ese breve encuentro, ambos comprendieron que la rutina de la mansión empezaba a transformarse. Lo que parecía un error del destino estaba abriendo puertas inesperadas, y algo nuevo y potente comenzaba a crecer entre ellos. La cena esa noche estaba dispuesta en el comedor principal, bajo la luz cálida de los candelabros que reflejaban su resplandor en los platos de porcelana fina. Lucía se sentó frente a Mateo, aún sintiendo un ligero temblor en las manos. Nunca había cenado en un lugar así, rodeada de un lujo que parecía casi irreal, pero no había nerviosidad paralizante. Había algo en su compañía que la hacía sentirse extrañamente cómoda. «Cuéntame de ti, Lucía», dijo Mateo, rompiendo el silencio con su voz profunda y medida. «Quiero saber cómo llegaste hasta aquí, más allá de lo que me contaste esta mañana». Ella respiró hondo y comenzó a relatar recuerdos del convento, las mañanas frías, las historias que leían las monjas, la sensación de hogar entre los muros de piedra y la música de los cánticos. Mateo la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, y en cada gesto demostraba sensibilidad y respeto. No era solo imponente, había una calidez inesperada en su forma de mirarla, en cómo inclinaba levemente la cabeza para seguir cada palabra. Mientras hablaban, la proximidad física se volvió inevitable. Mateo retiró un mantel arrugado sin tocarla, sus manos rozaron por accidente la suya al servirle agua. Lucía sintió un escalofrío recorrer su brazo y tuvo que bajar la mirada, consciente del calor que subía a sus mejillas. Él, atento, percibió el movimiento y sonrió apenas, sin palabras, pero con un gesto que transmitía cuidado y protección. Las conversaciones se prolongaron entre risas suaves y silencios cómodos. Por primera vez, Lucía entendió que Mateo podía ser fuerte y protector sin dejar de ser amable y cercano. Cada mirada prolongada, cada toque accidental, creaba una corriente invisible que ambos sentían, aunque ninguno la nombrara. En ese instante, la mansión dejó de ser un lugar imponente y distante, se convirtió en un escenario donde algo nuevo, delicado y poderoso comenzaba a germinar entre ellos. Los jardines de la mansión eran un laberinto de colores, aromas y senderos serpenteantes que parecían invitar al silencio y a la confidencia. Lucía caminaba a su lado, ajustando el dobladillo de su vestido y sintiendo como cada paso le acercaba a un mundo que nunca había imaginado para sí misma. El canto de los pájaros y el murmullo de la fuente de mármol hacían que el tiempo pareciera ralentizarse, como si aquel lugar existiera fuera del mundo común. En el convento, comenzó Lucía, con una tímida sonrisa, los días eran muy diferentes. Nos levantábamos temprano, rezábamos, leíamos y contábamos historias. A veces imaginaba mundos que nunca visitaría, y era suficiente para sentirme libre. Mateo la escuchaba con atención, caminando a su lado sin apresurarse. Sus ojos oscuros seguían cada gesto, cada expresión de ella, y por primera vez no era solo curiosidad profesional lo que lo mantenía observándola. Había algo en su manera de hablar, en su honestidad y serenidad, que lo atraía y lo desarmaba al mismo tiempo. Yo también paso mucho tiempo entre la rutina y la responsabilidad, dijo él.
señalando las tierras y los edificios de la finca. Cuidar la empresa familiar y las tierras no es solo un trabajo, es una forma de mantener vivo algo que heredé y que quiero mejorar. Pero no es fácil. Hay momentos en que uno se siente solo incluso rodeado de todo esto. Lucía lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad que mostraba, y por un instante, ambos dejaron caer las máscaras del mundo exterior. Compartir sus historias, sus miedos y recuerdos, creó un puente silencioso entre ellos. La brisa movió suavemente el cabello de Lucía, y Mateo, sin darse cuenta, se inclinó ligeramente hacia ella, casi protegiéndola. Fue un momento breve, delicado, pero cargado de intimidad, la primera chispa de confianza que los unía más allá de lo profesional, más allá del lujo de la mansión, donde solo existían ellos y la verdad que habían decidido compartir. Lucía nunca pensó que el simple sonido de una puerta entreabriéndose pudiera cambiarlo todo, pero aquella tarde, cuando la ama de llaves anunció que Mateo quería verla en el salón principal, sintió que el corazón le daba un vuelco. Había algo distinto en el aire, una expectación que vibraba como una cuerda tensada, y cuando llegó, lo encontró allí, de pie, sosteniendo una tarjeta negra y dorada que brillaba bajo la luz del atardecer. Esta noche, dijo él, con una calma que solo incrementaba su misterio, hay una gala importante. Quiero que me acompañes. La sorpresa la dejó sin palabras. Ella, Lucía, la joven del convento, la chica que regaba los jardines y clasificaba libros, en una gala de alto nivel, el pánico y la emoción se mezclaron en su pecho como corrientes opuestas. Mateo se acercó un paso. Tranquila, añadió con voz baja, estaré contigo en todo momento. No tienes nada que temer. Aquellas palabras, sencillas pero protectoras, le calentaron el pecho. Antes de que pudiera responder, una de las empleadas apareció con una caja alargada envuelta en seda. Dentro, un vestido color marfil, suave como pétalos y delicado como un susurro. Para ti, dijo Mateo, te lo mereces. Lucía apenas pudo respirar. No era solo el vestido, era el gesto, era la forma en que Mateo la miraba, como si viera en ella algo que ni ella misma reconocía todavía. Horas después, mientras se preparaba, sintió su estómago contraerse de nervios y emoción. Todo era nuevo, inmenso, inalcanzable, y sin embargo, iba directo hacia ello, y cuando bajó las escaleras y encontró a Mateo esperándola al pie, su mirada lo dijo todo. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que ninguno había buscado, pero que ya no podían ignorar. Lucía nunca había visto tantos flashes, joyas y sonrisas calculadas reunidas en un mismo lugar. Apenas cruzó la alfombra hacia el interior del salón de gala, sintió como todas las miradas se clavaban en ella, como si su presencia allí fuera un misterio imposible de descifrar. El murmullo de las conversaciones se volvió un eco distante. Lo único real era el calor firme de la mano de Mateo guiándola entre la multitud. Tranquila, murmuró él, inclinándose apenas hacia ella. Estás conmigo. Aquellas dos palabras, simples pero poderosas, la envolvieron como un abrigo en pleno invierno. Él caminaba despacio para que pudiera seguirle el paso, presentándola con naturalidad, como si ella perteneciera a ese mundo de ricos, trajes perfectos y copas de cristal. Lucía asentía tímida, sintiendo que flotaba fuera de su propio cuerpo. Un grupo de empresarios se acercó y, mientras Mateo conversaba con ellos, Lucía intentó mantener la compostura, pero cuando él hizo un ligero movimiento para colocarse a su lado, su mano rozó la de ella. Fue un contacto mínimo, apenas un segundo, pero suficiente para paralizarla. Un latido, dos. El mundo se detuvo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el brazo, subiéndole por el cuello hasta encenderle las mejillas. Retiró la mano como si acabara de tocar fuego, sin poder evitarlo. Mateo la miró entonces. Una mirada intensa, oscura, que no preguntaba, comprendía. Él había sentido ese impacto también. Durante unos segundos, los dos quedaron suspendidos en una tensión silenciosa, un hilo invisible que tiraba de ellos con fuerza. Mateo se inclinó ligeramente hacia ella, como si su proximidad fuera inevitable. «¿Estás bien?», susurró.
con un tono tan bajo que solo ella pudo oírlo. Lucía asintió, aunque apenas podía respirar, porque en aquella fiesta, rodeados de lujo y miradas ajenas, había ocurrido algo que escapaba al control de ambos, y los dos lo sabían. Lucía no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir el roce de la mano de Mateo, esa chispa eléctrica que aún le ardía bajo la piel. No entendía lo que le pasaba. Era miedo, sí, pero también una sensación tan intensa que la desbordaba. Desde el convento hasta la mansión, su vida había cambiado demasiado rápido, y ahora su corazón parecía latir a un ritmo que no reconocía. A la mañana siguiente lo vio en el pasillo, apoyado en la barandilla de mármol, revisando unos documentos. Bastó que levantara la mirada para que su cuerpo reaccionara antes que la razón, un temblor en las piernas, un calor repentino en el pecho, una sensación de vacío que solo se llenaba con su presencia. Mateo frunció una sonrisa apenas perceptible. Él ya lo sabía, lo había visto en sus ojos la noche anterior. Buenos días, Lucía, saludó, con una suavidad sorprendente para alguien de su porte. Ella balbuceó un buenos días, intentando bajar la mirada, pero él se acercó un paso. Solo uno, suficiente. ¿Dormiste bien?, preguntó, aunque en su voz había algo más que cortesía. Lucía negó lentamente. Mateo inclinó la cabeza, estudiándola con esa intensidad que hacía imposible esconder nada. No tienes que temerme, dijo, en un susurro grave, cercano. La proximidad de su voz le erizó la piel. La conversación derivó en algo simple, cotidiano, pero cada gesto era diferente, su mano rozando la barandilla casi junto a la de ella, sus ojos atrapando los suyos por instantes demasiado largos, la sombra de una sonrisa que aparecía cuando ella se sonrojaba. Mateo jugaba con la tensión sin romperla, la cuidaba, pero también la provocaba. Lucía caminaba a su lado, sintiéndose pequeña y fuerte a la vez, asustada, pero viva, y por primera vez entendió algo imposible de ignorar. Ya no solo trabajaba en la mansión, estaba entrando, sin quererlo, en el mundo emocional de Mateo, un mundo que la atraía tanto como la intimidaba. El regreso a la mansión fue un viaje silencioso, cargado de una energía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En el auto, la ciudad pasaba como un reflejo borroso en las ventanas, pero dentro, el aire parecía vibrar. Lucía mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de controlar el temblor que todavía la recorría desde la fiesta. Mateo, a su lado, permanecía atento, sereno, aunque sus respiraciones eran más profundas, como si también luchara por contener algo. Cuando llegaron, el vestíbulo iluminado por lámparas doradas los envolvió en un brillo suave. Mateo cerró la puerta detrás de ellos y, por primera vez esa noche, estuvieron completamente solos. El silencio se volvió aún más denso, casi palpable. Lucía dio un paso hacia adelante, pero al volverse para despedirse, se encontró demasiado cerca de él. Demasiado. Mateo levantó una mano, no para tocarla, sino para rozar el tejido de su vestido en su hombro, apenas un gesto, pero deliberado, un roce que la atravesó como un rayo. Lucía contuvo la respiración, sus labios temblaron, su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas. Lucía. Su voz salió baja, profunda, cargada de algo que contenía más que deseo, cuidado, duda, necesidad. Ella levantó la mirada, frágil y valiente al mismo tiempo. Estoy bien, susurró, aunque no era cierto. Mateo la observó con una intensidad que la dejó sin suelo. Podía sentir su deseo en la forma en que la miraba, en cómo su mano quedó suspendida a centímetros de su piel, como si cada fibra de su cuerpo pidiera acercarse, pero no lo hacía. No voy a cruzar esa línea, dijo al fin, controlado y firme. Si tú no quieres. Lucía deseaba acercarse, quería sentirlo, pero algo dentro de ella aún la retenía, y él lo entendió. Se apartó apenas, regalándole espacio, y sin tocarla, la envolvió con una mirada que decía más que cualquier contacto físico. Ese fue el instante en que ambos comprendieron que lo que crecía entre ellos no era simple atracción, era una tensión poderosa, inevitable, y aún por descubrir. Desde el primer rayo de sol, Lucía sintió que algo había cambiado. No era solo la mansión,
ni las responsabilidades. Era él, cada día que pasaba combinando las tareas de la casa con sus clases en Madrid. Una fina hebra invisible la unía más a Mateo, estirándose, tensándose, fortaleciéndose sin que ninguno de los dos se atreviera a cortarla. Por las mañanas, mientras ella organizaba los espacios o revisaba el jardín, Mateo aparecía con cualquier excusa, un comentario sobre la empresa, una pregunta trivial, una observación que la hacía sonrojar. Parecía casualidad, pero nunca lo era, y Lucía lo sabía. En el centro educativo, los niños la abrazaban, la buscaban, la escuchaban. Allí se sentía útil, humilde, en su sitio, pero al final del día, cuando regresaba a la mansión y cruzaba el pasillo donde solía encontrarse con Mateo, su corazón ya sabía a dónde pertenecía. La complicidad entre ambos crecía en silencio, pequeñas bromas, miradas que se alargaban más de lo prudente, conversaciones inesperadamente profundas. Mateo, el hombre duro y reservado que el mundo temía, mostraba ante ella un lado distinto, humano, cálido, incluso torpe a veces, y Lucía, sin quererlo, comenzó a necesitar esa versión de él, cada día un poco más. La tarde cayó sobre la mansión con un tono dorado que parecía presagiar algo inevitable. Lucía regresaba del centro educativo, agotada pero feliz, cuando escuchó la voz de Mateo llamarla desde la terraza. Había en su tono algo distinto, casi urgente, que hizo que su pulso se acelerara sin permiso. Cuando ella se acercó, lo encontró contemplando los jardines, pero su mirada no estaba perdida, la esperaba a ella. Lucía, hoy te sexta llegar, dijo sin girarse del todo. Te veías cansada. Ella se sonrojó. Su voz suave apenas salió. Solo ha sido un día largo. Mateo se volvió hacia ella, y en sus ojos oscuros había una mezcla de preocupación y algo más profundo, más íntimo. No tienes que demostrar nada, murmuró. Aquí, ¿estás segura? Esa palabra la atravesó. Segura, nadie se la había dicho desde su infancia. Mateo dio un paso hacia ella, lento, medido, y Lucía sintió que el aire se tensaba entre ambos. Él levantó una mano como si fuera a tocarle la mejilla, pero se detuvo a milímetros. El simple gesto la estremeció. Cuando llegaste, pensé que eras un error, confesó él. Ahora, no imagino la casa sin ti. Lucía tragó saliva, su corazón vibrando como un ala atrapada. Mateo, era la primera vez que decía su nombre así, desnudo, sin barreras. Él exhaló hondo, tocado por el sonido de su voz. Era la primera vez que decía su nombre así, desnudo, sin barreras. Él exhaló hondo, tocado por el sonido de su voz. No se besaron, no se tocaron, pero los dos supieron que habían cruzado una frontera emocional de la que ya no había vuelta atrás. El día siguiente fue diferente desde el primer segundo. Lucía lo sintió en la casa, en el ambiente, en su propia piel. Mateo evitó los pasillos habituales donde solían cruzarse, pero no por rechazo, era una especie de torpeza extraña, casi juvenil, que hacía que sus encuentros fueran inesperados, eléctricos. La mañana avanzó y, al revisar la biblioteca, Lucía no esperaba encontrarlo ahí, pero lo vio, recostado contra la estantería, hojeando un libro sin prestarle verdadera atención, como si la hubiera estado esperando. No sabía que te gustaba leer, dijo ella con una sonrisa tímida. No sabía que podía disfrutarlo, hasta que tú empezaste a ordenar este lugar, respondió él, levantando la mirada. La frase la tomó por sorpresa. Mateo no hablaba así, no con nadie. Ella se acercó para dejar unos documentos, pero en cuanto pasó a su lado, rozó su brazo sin querer. Ese contacto mínimo encendió una chispa feroz. Mateo contuvo un suspiro, y Lucía sintió un calor imposible subirle por el pecho. Lucía, su voz tembló apenas, como si luchara consigo mismo. ¿Sí?, susurró ella, tan cerca que podía sentir su respiración en el cuello. Mateo dio un paso atrás, como obligándose a recomponerse. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quiero asustarte. No lo haces, respondió ella, sincera, aunque su cuerpo temblaba. Él la miró entonces como nunca antes, con deseo, con respeto, con un anhelo que intentaba contener y ya no podía disimular.
Si supieras todo lo que callo, dijo en voz baja. Lucía no respondió, pero su silencio lo dijo todo, y en ese instante, sin tocarse, quedaron más cerca que nunca. El amanecer sobre la mansión parecía distinto aquel día, más luminoso, más cálido, como si incluso el cielo hubiese decidido celebrar algo que ni Lucía ni Mateo se atrevían a nombrar en voz alta. Lucía despertó con una sensación nueva en el pecho. No era miedo, no era incertidumbre, era pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba donde debía estar. En las horas siguientes, sus días se desarrollaron con naturalidad. Enseñaba en el centro educativo, reía con los niños, regresaba a la mansión, organizaba lo necesario, pero ahora, cada paso que daba llevaba una sombra suave, la sombra de Mateo, que se cruzaba en su camino con mayor intención, con mayor claridad, como si finalmente hubiera dejado de huir de lo evidente. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, Mateo la encontró en el jardín, justo al lado de la fuente de mármol. Su expresión era completamente diferente a la del hombre implacable que todos conocían. Había ternura en sus ojos, un calor profundo que solo ella había logrado revelar. María siempre decía que los errores del destino son puertas disfrazadas, confesó Mateo, acercándose con paso decidido. Creo que tú eres una de esas puertas. Lucía parpadeó, sorprendida. María, Mateo sonrió apenas. Mi madre, le habría gustado conocerte. Ella sintió un nudo dulce en la garganta, no por tristeza, sino por la intimidad de aquel gesto. Mateo tomó entonces su mano, despacio, sin prisas. Esta vez, ella no tembló, se dejó llevar. Lucía, susurró él, no quiero seguir fingiendo que no siento nada. Yo tampoco, respondió ella, con una valentía nueva, y allí, entre el sonido del agua y el perfume de los jardines, compartieron su primer beso, cálido, profundo, honesto, un inicio sin promesas grandilocuentes, pero con algo mejor, la certeza de que estaban el uno para el otro. Si te gustó esta historia, deje tu like y suscríbete al canal para no perder ninguna historia emocionante. Nunca había visto a alguien tan imponente y al mismo tiempo tan